acompañar el día de hoy. Así que ya comenzada la grabación. La expositora que impartirá la presente sesión es Pía Espejo Araya, psicóloga clínica, Universidad KS, Buenos Aires, Argentina, persona autista, máster en educación emocional y neurociencias aplicadas, Fundación Liderazgo, diplomada en niñas, niños, adolescentes y mujeres en el espectro autista, Universidad KS, Buenos Aires, Argentina, certificada en A22 ADI-R. Y sin nada más que agregar, le damos el paso a Pía para que inicie la exposición del día de hoy. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Juan Ignacio. Lo que sí, antes de cualquier cosa voy a aclarar que yo egresé de la Universidad del Mar y mi especialización la hice en la Universidad de Argentina, por si acaso, ya, de aquí de La Serena. Estoy muy feliz de poder hacer este seminario. Les agradezco a todas las personas que están presentes. Muy agradecida de la oportunidad de poder hablar de autismo, que es mi interés intenso. Veo que hay mucha gente, como decía Juan Ignacio, no podía entrar ni yo porque no, estaba colapsada la sala, no podía entrar. Así que qué bueno saber que hay tanta gente que quiere actualizarse, que quiere hablar de autismo, que quiere conocer. Así que espero que esta noche ya sea una instancia de aprendizaje. Espero aportar dentro, a lo mejor, de el conocimiento previo o entregar nuevas herramientas o entregarles conocimiento quizás que no tienen, ¿ya? Bueno, el seminario el que yo les he preparado es más de lo que en realidad hago como constantemente, pero esta vez está dirigido a lo que es el terapeuta, ¿ya? La persona que genera intervención. Ya sea, como yo sabía que estábamos en este proceso, que podía haber personas además, no solamente clínicos, sino que personas que pueden ser profesores, pueden ser cualquier tipo de persona que trabaja con usuarios, ya sea personas que trabajen en bancos, abogados. En realidad todos debemos saber cómo intervenir o cómo poder comunicarnos con alguna persona autista desde la actualización. Contarles que, bueno, yo, como hablaba recién el presentador, yo también soy una persona autista, soy psicóloga, pero también recibí mi diagnóstico ya hace como 2 años atrás. Por lo tanto, sí, ya vamos a empezar desde la mirada, sacándonos un poco el prejuicio, ¿ya? Espero, mira, ahí dice que hay una persona que trabaja en un programa de rehabilitación de drogas. O sea, esto es transversal, por eso es tan importante hablar. Y yo hoy día voy a hablar sobre lo que es el vínculo, ¿ya? El vínculo terapéutico. Muy interesante puede ser incluso para personas que a lo mejor no trabajan desde la intervención clínica, insisto, pero es necesario entender un poquito más allá de los prejuicios y de los que se conoce sobre lo que es el autismo. Psicopedagogas, trabajadores sociales, veo bastante, tutor fantasma, ya. Eh, bueno, yo como les dije, mi idea es actualizar un poquito, ¿ya? Que hoy día ustedes se vayan con una nueva adquisición, con un lenguaje, ojalá, desde lo que es la comunidad autista a la cual pertenezco, y veo caritas también que no, las conozco, así que muy contenta por estar ahí en esta sesión. Voy a compartir una diapositiva, ya. Generalmente mis diapositivas son no con mucha información escrita, más bien son a través de imágenes, porque considero, y también, bueno, desde la experiencia, uno empieza a escribir, a anotar, como para estar atento, y en realidad muchas personas se enfocan a eso y no a lo que está sucediendo. Entonces la idea, no sé, ahí sí, la idea es que ustedes puedan
retener la información y poder, y ojalá, conversarla, ¿ya? Así que vamos a empezar. Bueno, autismo. ¿Qué sabemos por autismo? Se sabe bastante actualmente, más de lo que antes mucha gente conocía, ¿no es cierto? Hoy se habla de autismo, se habla de TEA, se dice, se escucha mucho el TEA, pero todavía escuchamos el Asperger. Y incluso dentro de diagnósticos realizados por profesionales, y me ha tocado también recibir pacientes derivados de psiquiatras, neurólogos, psicólogos, con derivaciones escritas por los diagnósticos que ya no se deberían utilizar. ¿Ya? El 2013 se actualizó lo que es el diagnóstico, perdón, el manual de diagnósticos, es el DSM-5, con el cual trabajamos nosotros los clínicos. También se trabaja en varias áreas de la salud, por ejemplo, los fonoaudiólogos, los terapeutas ocupacionales, también, bueno, los psicólogos. Muchos de nosotros trabajamos con este manual diagnóstico, y desde ahí están los que son los criterios diagnósticos para realizar pesquisas de lo que es el autismo. Ustedes me van a escuchar hablar de autismo, ¿ya? Y ya lo van a entender. Y ahí aparece como trastorno del espectro autista, ¿ya? A partir del año 2013 hubo una actualización de esto. Anterior a eso hablábamos de autismo, pero también había categorías, como el Asperger, como el síndrome de Rett, como el autismo de Kanner, ya que eran categorías de tipos donde clasificaban a las personas autistas. Y luego de ese año se actualizó el libro en general y se dieron cuenta que esta clasificación no era adecuada, porque más bien era un espectro. Porque resulta que llegaban personas Asperger, ya que también, mal dicho, mucha gente dice autistas de alto o TEA de alto rendimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque la persona funciona, la persona va al colegio, la persona es profesional, la persona no se le nota. Entonces, incluso todavía se hacen esos diagnósticos, que son errados, y ustedes van a entender por qué a medida de que yo vaya a hablar. Entonces, cuando se actualizó esto, quedó atrás todo lo que es el Asperger, ¿ya? Y no se podía hablar más de Asperger, por ejemplo. ¿Por qué? Porque resulta que había un Asperger que era muy sociable y el otro Asperger no lo era. Y había otro Asperger que tenía una capacidad intelectual superior en el curso, de un curso X, pero también había un Asperger que tenía discapacidad intelectual. Entonces, no podíamos categorizar porque no cumplía todos los criterios como para poder jerarquizar. Entonces, se genera lo que es el trastorno del espectro autista. Hablamos de un espectro, donde no encontramos a uno igual que el otro. Y el DSM-5 nos habla del primer criterio, que es el déficit persistente en la comunicación, en la interacción social, ya en múltiples contextos. ¿A qué se refiere eso? Que no solamente hay, según esto, un déficit en la comunicación dentro de la casa o dentro del colegio, sino que es en todas partes. El otro criterio habla de los patrones de comportamiento e intereses restringidos y repetitivos. ¿Cómo se manifiesta en cualquier, puede ser en la casa y en todos lados? La idea es que esta persona, cuando tú lo observas, es que repite lo mismo, da lo mismo en el lugar. Y habla de comportamientos e intereses restringidos y repetitivos. En el criterio C, encontramos que los síntomas deben estar presentes en el periodo del desarrollo temprano. O sea, no es que, según DSM-5,
no se puede manifestar después de los 7 años, o no se puede manifestar después de la adolescencia. Esto tiene que ser desde la infancia, ¿ya? Acá habla de enmascaramiento, sin darse cuenta el SMS. Hay un vacío. Los síntomas causan, en el criterio D, un deterioro clínicamente significativo en las áreas sociales y otras áreas importantes del funcionamiento actual. Y en el criterio E habla sobre las alteraciones que no se explican mejor por una discapacidad intelectual, ¿ya? O sea, esto tiene que ser por sí solo, no porque la persona tenga una discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo, ¿ya? Ahora, bien dice ahí, la discapacidad intelectual y el espectro autista suelen coexistir, o sea, puede ser una concurrencia, ¿ya? Comorbilidades también, ahí dice para realizar el diagnóstico comórbidos de trastorno y discapacidad intelectual, la comunicación social se debe estar por debajo del nivel de desarrollo general. O sea, insistimos en que lo que se evalúa es la interacción, ya la comunicación. Y aquí hablamos, bueno, esto yo lo copié y lo pegué del DSM-5 y caracteriza, o sea, categoriza, ¿no es cierto?, las necesidades de apoyo. Habla de las necesidades de apoyo y hace describe 3 niveles, ¿no es cierto? Necesidades de apoyo 1, requiere apoyo sustancial, sería el 2, y requiere un apoyo muy sustancial, el nivel 3. ¿Ya? Entonces, dice, por ejemplo, en la 1, en la comunicación social restringida, para hacerlo como más entendible, la persona puede comunicarse, no necesita tanta ayuda para eso. No, interfiere, pero no a un nivel que necesita más ayuda. En el nivel 2, ya de cubrir estas necesidades de apoyo, aquí hay deficiencias, dice, marcadas en las habilidades de comunicación social, verbal y no verbal, ¿ya? Deficiencias evidentes, incluso con los apoyos establecidos. O sea, aquí esto dice, aunque tenga apoyos, igual se ve que esta persona los requiere. Y habla también de lo que es la inflexibilidad en el nivel 1 y en el nivel 2, pero también es un poco más intenso. Y en el nivel 3, los déficits son severos en las habilidades de comunicación social, verbal y no verbal. Causan graves deficiencias en el funcionamiento ya de la persona, según el criterio de nivel de apoyo. Ok. Entonces, yo les quiero mostrar, para poder entrar en mi argumento de por qué yo no estoy de acuerdo de la totalidad de esto, quiero mostrarles extractos de las intervenciones, muy brevemente, en las que yo realizo. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Ahí estamos jugando el Twister. Ok, vamos a seguir porque siempre pasa que después me entusiasmo y no paro con esta situación. Entonces, tenemos deficiencias. Ustedes observaron la deficiencia en la comunicación social y recíproca. La chica que estaba bailando primero, en la que yo le entusiasmé y que yo no le di ninguna instrucción anterior,
ella en ese momento tenía 5 años y según el diagnóstico que me llegó del médico, la chica tiene un trastorno del espectro autista, gravedad nivel 3, así decía, ¿ya? O sea, debería ser una persona totalmente incapaz de poder comunicarse, ¿ya? O entrar en lo que es una interacción social. Pero ustedes vieron que no era así. Había una interacción recíproca. Las dos, incluso había otra persona, estábamos riéndonos, jugando y disfrutando. Y en el otro chico, él tiene un diagnóstico nivel 2, ya según el psiquiatra, y muy baja, dice, con un déficit muy marcado en la interacción recíproca social e intereses restringidos. Entonces, mi pregunta es retórica. ¿Las deficiencias en quién están? Si vamos a tener esta mirada, no creo que podamos avanzar. Yo ahí en la foto que está es un grupo de habilidades sociales, donde cambiamos el setting clásico, hablemos de setting del contexto de intervención clásico, que es un box, una oficina. Aquí estamos en la plaza, fuimos a hacer un picnic, a hacer la intervención en ese lugar. No sé si ahí ven a alguien enojado, pero estamos todos disfrutando con diversidad de conversación. Entonces, para poder empezar a generar un vínculo real y respetuoso con alguien que se acerque a nosotros y sea autista, primero tengo que entender qué es una persona autista. Y no desde esto del libro, no desde lo que me enseñan lamentablemente, erráticamente, lo que es una persona autista. Oye, pero a ti no se te nota que tú seas autista, porque tú me miras a los ojos. No, porque si no, tú no serías psicóloga. No, porque yo noto de que tú no te andas moviendo, tampoco repites las palabras. No veo que tú seas una persona autista. No, o también, yo no creo que tu hijo o tu hija sea autista, porque mi hijo o mi hija sí es autista, porque yo no puedo dejarlo solo, porque no puede aprender, porque se pega, por qué sé yo. Entonces, aquí lo que hay que entender primero, estamos hablando de neurodivergencia, ¿ya? Entendemos neurodivergencia como un proceso de desarrollo cerebral diferente. Hablamos de neurotípico. Ayer una consultante que está en evaluación médico, ella me decía, ¿y qué es ser neurotípico? ¿Quién dice que alguien es típico? ¿Quién dice que esta persona tiene que ser? Bueno, yo le dije, la norma, ¿no es cierto? Lo que se espera, pero ¿por qué? Decía ella. ¿Por qué uno tiene que llegar a eso? ¿Quién lo dice? Entonces, esa es desde una visión, ya evidentemente es autista, y con este sentimiento constante de la crítica desde la sociedad, del por qué no puedo cumplir lo que los demás esperan de mí. Como que esto, la interacción social tiene que ser en base a lo que se espera en general. No, es que a mi hijo no le gusta jugar al fútbol. Yo creo que tiene un problema porque todos los niños del curso están en quinto básico. Está en quinto básico, todos los niños les gusta jugar fútbol. O por último, que me acompañe a ver el partido. Si, si no quiere jugar, que me acompañe. Lo que pasa es que su hijo es autista, tiene un trastorno de integración sensorial y además tiene una alta sensibilidad, una hipersensorialidad auditiva. Ay, pero si yo le pongo los audífonos y igual no quiere ir. Entonces no estoy entendiendo lo que es realmente. No se trata solamente del estímulo auditivo, se trata de la situación y llevémoslo al setting. Entendamos setting como el contexto, el encuadre donde voy a estar yo. Si yo soy una persona autista adulta como yo, voy al banco y hay una cola gigante y yo voy hacia la línea donde dice personas con discapacidad, entendamos que el autismo en Chile
está dentro de la discapacidad. Recibo el comentario, oye, ¿y por qué tú allá? Hasta el mismo cajero, aquí son personas con discapacidad. Sí, soy autista. Inmediatamente es el prejuicio. Y lamentablemente esto pasa en todos los contextos. Entonces la idea es que ustedes hoy entiendan de que el autismo es primero muy amplio. No hay ningún autista igual al otro, ¿ya? Y el lenguaje que yo voy a utilizar es muy importante. Las personas autistas no son de alto funcionamiento tampoco, porque yo no puedo definir qué es un funcionamiento alto y qué es un funcionamiento bajo. Porque si, por ejemplo, una persona que puede ser catalogada de bajo funcionamiento podría ser una persona que no logra a lo mejor salir de su casa. ¿Pero por qué no sale de su casa? ¿Es el autismo lo que la detiene? ¿O es que tiene fobia social porque vivió episodios de bullying constantes en la infancia? ¿O el niño de primero básico o de primero medio que no quiere ir al colegio porque no tiene amigos? ¿Es su autismo? ¿O es que no logran darle las herramientas desde la, puede ser desde la casa, puede ser desde el colegio, para que esta persona pueda integrarse? Entonces, es primordial tener en cuenta que si yo recibo una persona, consultante, estudiante, usuario, autista, y se reconoce como autista y te expresa eso, si llega una mamá y te dice, y lo que pasa es que mi hijo es autista, entonces yo necesito irme rápido. No te lo está comunicando porque quiere una atención diferente o especial, es porque es su derecho. Además, actualmente tenemos la ley TEA, no me gusta decirle TEA, porque yo no hablo del trastorno, yo digo autismo, que es lo que también solicita mucho la comunidad autista. Cuando hablo de la comunidad autista, no solamente hablamos de los niños, niñas y niñas autistas, el azul que se ocupa tanto, ¿no es cierto? Hablamos de un espectro, o sea, amplios colores que representan la diversidad completa de lo que conlleva. Y voy a aprovechar de aclarar también que cuando usted hable de autismo o del trastorno del espectro autista o TEA, no diga yo acepto la diversidad, porque la diversidad somos todos, ¿ya? Hablamos de la neurodivergencia cuando queremos hablar específicamente de autismo, ¿ya? O somos neurodiversos. No, es errático decirlo, porque la neurodiversidad la acuñó ya Judith Singer y hablaba sobre la diversidad de especies en todo lo que es. ¿Ya? Entonces, tenemos que hablar, si queremos hablar en específico del autismo, hable usted, por favor, de neurodivergencia, ¿ya? Porque el autismo es una neurodivergencia. Entonces, yéndonos a lo que es el vínculo, que es tan importante, que es tan utilizada esta palabra, sobre todo actualmente, porque se está trabajando mucho la educación emocional, que es algo totalmente necesario. Hablamos del vínculo y lo asociamos inmediatamente a la maternidad. Así es como, lo confundimos mucho con el apego también. Tienen alguna relación, pero son cosas diferentes también. Entonces, para hacerlo sencillo, es importante generar un vínculo terapéutico, un vínculo en el aula, un vínculo en el acceso donde yo vaya. Qué importante es para nosotros, las personas autistas, recibir esa aceptación. Un ejemplo súper sencillo. Las personas necesitamos cubrir necesidades.
Y además también nos vamos generando necesidades a partir de la integración social y la cognición social, ¿ya? Porque se ve bastante cuando crece un niño, niña, a los más o menos en la preadolescencia, se encuentra con dificultades porque empieza a darse cuenta de quién es esta persona en el mundo. Porque está más chiquitito, más chiquitita, entonces habla quizás de los dinosaurios, habla quizás, no sé, de My Little Pony, habla de el cuerpo humano, y si el compañero, la compañera, la tía, el abuelo no le hacen caso, esa persona sigue hablando. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza a darse cuenta de que está hablando y que nadie le pone atención y que nadie se interesa por su interés específico e intenso, no es restringido, porque sería restringido si hay algo que lo detiene. ¿Y qué me detiene a mí en eso? O sea, es restringido porque no se comparte. Obvio, porque uno tiene que buscar con quién compartirlo. Entonces ahí entender, los intereses son intensos. Tampoco podríamos hablar de especiales, porque la verdad son específicos. Ya es lo mismo que pasa con las necesidades. Entonces, para yo generar un vínculo, por ejemplo, con una persona adulta, ya autista, que llega a mi consulta, que me dice, ¿sabes qué? Me siento muy identificada porque a mi hijo le dieron el diagnóstico y me he dado cuenta que hay varias cosas que él hace que yo hacía. ¿Seré que estoy quizás basándome en muchas películas o por el contrario, siento que no puedo avanzar, siento que todos los diagnósticos que ya me dieron, hablando desde el adulto, no me encajan, siento que pasa algo más allá. No quiero salir de mi casa, no creo que sea solamente una fobia social, porque esto pasa desde siempre, ¿no es cierto? O simplemente también podemos encontrarnos con la otra situación de decir, mi hijo es súper sociable, siempre invita amigos, pero resulta que nunca siente eso, que encaja, que logra poder comunicarse bien con los demás. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, en la entrevista, aceptar eso, recibirlo. Si voy al banco, yo como, no sé, como persona, como contadora, y conozco un poco de esto, me contaron un poco de lo que es el autismo, escuchar, ser más receptivos con esto. Si estoy en la fila del Jumbo, sin hacer de un supermercado, y veo que ahí dice neurodiversidad, en una de las cajas, y veo una persona que está ahí, ¿por qué criticarla? Si a lo mejor esa persona lo único que está esperando internamente es que avance esa fila para poder irse. Porque las desregulaciones que generamos las personas autistas que somos adultas, las llevamos en silencio, no las andamos mostrando. Y eso es el masking, ¿ya? Eso es el camuflaje, sobre todo en las mujeres. Hay un sesgo de género súper grande también. Esperamos que la persona autista se mueva, ya hablamos de estereotipias, más bien son conductas autorreguladoras. En las mujeres podemos encontrar mucho lo que yo de repente estaba haciendo recién, esto, mover los deditos, balancearnos, ¿ya? A veces no necesariamente tiene que ser un diagnóstico de autismo, también lo podemos encontrar en lo que es la atención divergente o un trastorno de hiperactividad, por ejemplo, que son conductas autorreguladoras, pero se ve bastante. En las mujeres mucho me toco el pelo, me lo rizo, me lo toco, veo mis puntas, eh, me acomodo, estoy sentada apretando los pies, ¿no es cierto? Hay temas sensoriales activos que son camuflados. En los niños los vemos, porque los niños están aprendiendo a modularlos y a camuflarlos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, una persona, un niño que tenga un nivel 2 de apoyo, es evidentemente necesario ese apoyo porque veo que el niño se mueve, repite palabras quizás,
eso es una ecolalia inmediata, ¿no es cierto? Y ahí digo yo, no, esta persona es autista. Pero si no lo veo, digo que no. Pero pasa que los niveles de apoyo no son así, no se categorizan, son niveles de apoyo. Yo puedo ser autista hoy, ya, yo soy autista, y puedo estar con un nivel de apoyo como el que tengo actualmente, que es 1, porque voy a la psicóloga y dejé a la psiquiatra, ocasionalmente la veo, y ocasionalmente veo a la terapeuta ocupacional en cuanto a las necesidades. Pero puede ser que, ojalá nunca, pero me pase algo malo y tenga un episodio depresivo tan grande que no quiera bañarme, no quiera salir de mi casa, quizás pueda autolesionarme, porque se ve bastante, no intencionalmente, sino que desde una desregulación emocional hacia lo sensorial. Por lo tanto, yo voy a decir que estoy siendo un nivel 1, no, voy a ser una persona autista con una necesidad de apoyo nivel 2 en esos momentos. Y puedo llegar a una intensidad mayor. Ojalá pudiera yo escucharlo, pero tengo que hablar, pero al final vamos a poder conversar un poco. Entonces, ¿qué tan importante es la escucha activa en esto? Tremendamente necesario. La escucha activa aquí la tenemos que adecuar, porque ¿qué nos dice la psicología clásica de la escucha activa? Que tú tienes que mostrar el interés a través del cuerpo, a través de la mirada, a través de la disposición, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Va un consultante hacia el psicólogo, psicóloga, y que le dice, ¿sabes qué? Yo creo que soy autista. No, tú no puedes ser autista porque me miras a los ojos. O la mamá dice, yo no sé qué le pasa a este niño, ¿por qué no me quiere mirar? Pero de lo más bien, cuando está con tal persona, se queda fijada la mirada. O por el contrario, me mira así, muy fijamente. Y eso me molesta. Y yo le digo que me molesta, pero lo insiste en hacer. Entonces aquí la expresión verbal y no verbal es tremendamente importante entender la particularidad específica de esa persona, los intereses. Si ese niño, esa niña, ese niño, esa persona, es lo típico de los dinosaurios. ¿Por qué? Voy a aprovechar de esto. Porque los niños buscan, sobre todo las personas que les gusta lo categórico, porque las personas autistas tendemos a ver en patrones, ¿ya? Lo, los Pokémones, los dinosaurios, son categorías. Hay tipos de Pokémones, hay tipos de dinosaurios, tienen nombres, los números, los que tienen una memoria, los que coleccionan, por ejemplo, identifican banderas, ¿ya? O los tipos es como, sí, se nota que es autista porque se sabe todo eso. Es por el tema de categoría, pero no todos los autistas somos así. Entonces es súper importante tener en cuenta eso, ¿ya? La diversidad. Estar desactualizado puede ser un arma de doble filo. Ojalá no lo estén. Así que los felicito por estar acá porque sé que se van a ir con una nueva mirada. Hablar de Asperger, por favor, elimínelo de su vida, de su lenguaje. No existen los Asperger. A lo mejor puede llegar a su consulta o tener un tío, qué sé yo, o un niño que haya recibido el diagnóstico hace, no sé, antes del 2013, con Asperger. Pero eso se tiene que actualizar. Se supone que usted debería ir a controles médicos y ese médico debería actualizar ese diagnóstico, ¿ya? También tener claro y tener todo el criterio de no decirle, no, esto no existe, sino que simplemente entender de que esto se debe actualizar, recomendar, aceptar, escuchar y luego entregar la información. La retroalimentación de una persona, de un consultante, tiene que ser muy respetuosa en base también a la forma que yo me comunico. Yo les recomiendo siempre primero observar mucho a esa persona. Si tiene información que te la quiere entregar, escucha. Dale el tiempo. Si quiere hablar mucho, si está muy verborreico, o sea, que habla mucho, y a lo mejor te habla constantemente de lo mismo, permíteselo. Eso va a generar seguridad.
Y sobre todo si hablo de los intereses, ¿ya? Desde los intereses. Bueno, y dejando atrás también los mitos, que todas las personas de alto funcionamiento, que no se debe decir, que son brillantes. No, no es así. O que, no sé, el diagnóstico de autismo se puede curar tomando alguna cosa. El autismo no se cura porque el autismo no es una enfermedad, ¿ya? Es un neurotipo. ¿Ya? Bueno, es una condición. Yo me gusta hablar de neurotipo. Y se tienen bastantes prejuicios en esto. Entonces, para fortalecer en primera instancia el vínculo terapéutico, entender claro que yo como profesional, como persona que recepciona esta información o que acoge, debo estar actualizado. Entonces, ahí está mi querido Anto. El vínculo terapéutico es primordial que la persona, el terapeuta, la terapeuta, debe conocer sobre autismo. Debe también estar actualizada en todo lo que es el lenguaje, ¿ya? Y aquí hablamos mucho sobre lo que es la comunidad LGTBI, ¿ya? No lo integré porque hay bastantes cursos y talleres muy buenos acá en Avipa del tema y especialistas específicos, pero dentro del espectro autista nos encontramos muy de la mano con la comunidad LGTBI+. ¿Ya? Entonces, el lenguaje inclusivo es súper importante respetarlo. Si esa persona llega y te dice, hola, soy Mar, tú tienes que respetar eso, ¿ya? Idealmente, siempre pregunta con qué pronombre puedes hablar. Hola, bienvenida, ¿cómo te llamo? Para no decir, a lo mejor generar algún tipo de incomodidad. María, ¿ya? ¿Y con qué pronombre te identificas? Ella. Ah, súper. Yo también, o no sé. Generar esa recepción. Es un plus que ayuda bastante, porque cuando nosotros damos esa opción, estamos diciendo que estamos en apertura, ¿ya? En apertura, o sea, estamos entregando esta gestión emocional desde la aceptación, desde el dime. Mi intención es acoger lo que tú quieres y poder ayudar. Adecuar cada sesión y contexto de intervención a las necesidades particulares y específicas de la persona. Y me pasó una vez que yo cambio los settings ya constantemente de acuerdo a la persona. De esto estoy hablando. Entonces, una vez le propuse a un paciente que nos viéramos en un café, hiciéramos la sesión en café. Y ya lo había hecho muchas veces, con todos había funcionado súper bien. Este paciente fue, nos encontramos, pero resulta que se desreguló y no pudo. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Terminar esa sesión y terminarla inmediatamente. O sea, lo intentamos, pero ya tengo claro que esa parte no la puedo realizar con eso. Entonces, no se trata de que yo vaya a innovar y para todas las personas va a funcionar. Esta persona fue tanto la desregulación que tuvo que fue emocional, porque él empezó a pensar, dijo, y si me da pena, y si quiero llorar, no quiero que me vea otra persona. Y empezó con este pensamiento repetitivo, ¿ya? Intenso e inflexible. Pero la persona no lo estaba mostrando. Lo que estaba mostrando era una persona muy nerviosa, muy angustiada, que se sentaba, se paraba, se sentaba, se paraba y apretaba el vaso. Estábamos en un café, alcanzamos a estar 7 minutos y le dije, ok, terminemos y nos vemos en otro lugar. Entonces, hay que tener criterio también. Pero estas intervenciones al aire libre, dependiendo de lo que les gusta a las personas y con planificación y anticipación, puede resultar bastante bien.
Acá hay chicas que han participado del grupo que yo tengo de mujeres autistas y hemos ido a la playa, terminamos la sesión en un restaurante, pidiendo también adecuaciones, ¿ya? Entonces, adecuar cada sesión y contexto de intervención a las necesidades particulares. No son especiales, son particulares, específicas de la persona. No existen necesidades especiales, son específicas. Y no caer en la capacidad. ¿Ya? Ay, no, es que vamos a llamar a la tía porque como ella es autista, así que así es mejor, porque como ella es autista, ¿qué mejor que una persona autista de la charla? Sí, pero si yo le cambio eso, es como, la Pía es autista y la visión de la Pía nos va a servir bastante porque quizás nos puede decir desde la experiencia propia lo que es ser autista. Entonces ya ahí salgo de esta discriminación que es así como muy sutil, donde yo me adueño de las capacidades del otro. Ok, yo no le voy a poner play a esto porque esperé me estoy apurando, me tengo que apurar. Son las 20:56 ya. Y me puedo demorar un poquito, pero acá brevemente le voy a poner play un ratito. Aquí estamos con el Martín. Y el Martín es un pacientito chiquitito que llegó conmigo a los 2, y ahora está de nuevo. Y el vínculo que yo realicé con él, que costó bastante, porque él era muy inquieto, muy inquieto y muy desafiante, desde la perspectiva típica, desde la perspectiva de la psicóloga, así como no tienes problemas en la crianza, no lo puedes, tú no lo manejas bien. No, el tema del Martín es que el Martín necesita el movimiento. Lo necesita tanto que debemos generar esta estructura para luego hacer otra actividad. Aquí estamos bailando. Ay, ay, no puedo. Una canción que a él le encanta. Un breve nomás, ¿ya? Entonces ahí estábamos bailando con el Mario Bros, que le gusta mucho, generamos la acción, el movimiento, la activación para poder regularse, el vínculo lo fortalecemos porque él ve que yo también estoy haciendo lo que él quiere, ¿no es cierto? Me estoy involucrando en eso, por lo tanto entrego seguridad y muestro de que no solamente el espacio es mío como psicóloga, sino que el espacio es nuestro, ¿ya? Y se puede sentir cómodo en esa sesión. Entonces son importantes poder tener en cuenta que cada persona, así de chiquitita que sea, necesita sus tiempos. Eh, Otra recomendación que les puedo dar es, sobre todo a mis colegas psicólogos, respetar mucho los silencios, ¿ya? Porque en el autismo en adultos se ve mucho sufrimiento, sobre todo en la infancia. Historias de bullying, historias de abuso, se ve mucho maltrato, ¿ya? Son personas que han pasado por muchas vulneraciones, no todas, pero se ve bastante, sobre todo en mujeres, justamente por lo que hacemos, que es el más, ¿ya? Entonces, más allá de lo que la literatura académica nos diga, como por ejemplo, yo recuerdo muy bien que en la universidad me decían, usted no puede recibir regalos, porque un psicólogo no puede recibir regalos, eso interfiere en el proceso terapéutico. Y yo les puedo decir que si el paciente les quiere entregar un regalo, acéptenlo, porque esa persona va a entender que usted generó un vínculo, está abriendo ese vínculo, está entregándole parte de lo que esa persona buscó, creó, pensó en usted. Así que hay que permitirlo. Buscar que sea un setting adecuado, que sea un lugar en el que esa persona se pueda sentir bien, no solamente emocionalmente, sino que sensorialmente. Tener yo como terapeuta claro de que no siempre voy a cumplir las expectativas quizás
en el caso de las personas que trabajan con niños, de los padres, porque ese trabajo es súper importante. Primero trabajar con los padres, con los cuidadores, hacerles entender esta visión, eh, porque todo el trabajo que tú puedas hacer con el niño, la niña, el adolescente, la persona dentro de ese contexto terapéutico, afuera, si no es reforzado desde la misma visión que tú estás entregando o quieres entregar, puede verse perjudicado y ser solamente en esa parte. Entonces no hay mucho resultado que se pueda observar. Y conocer mucho sobre lo que es la sensorialidad, porque es un punto clave para nosotros las personas autistas. Muy, muy clave. O sea, uno puede ser totalmente funcional, así como yo. Yo trabajo, soy una psicóloga que soy mamá de una niña autista, hago todo lo que tengo que hacer, pero me pueden pasar situaciones que me desregulan bastante. Por ejemplo, el otro día, yo estoy hablando acá de La Serena, hubo una celebración por el Día de los Pueblos Originarios y de la nada aparecieron batucadas y yo dije, ok, tomé mis audífonos, me los puse y yo dije, ya, con esto sobrevivo, pero resulta de que se generó un caos tan grande entre los autos que empezaron a pitear, a pitear, a pitear, a pitear, y ahí yo me desregulé. Me desregulé y comencé a hacer lo que es una desregulación en adultos, a llorar mucho, y muchas personas lo confunden como que no sé qué me pasó, de repente me dio una crisis de pánico. No, no es una crisis de pánico, es una crisis autista, es una crisis por una desregulación sensorial que me llevó a una crisis emocional. Generalmente las crisis están asociadas a estímulos sensoriales. No quiere decir de que no haya crisis de pánico, pero por lo general vienen desde un estímulo sensorial. Y no podemos esperar resultados generales ya con personas, con todas las personas, porque tenemos que tener en cuenta las historias de vida y el por qué vino con nosotros. Esa persona, por ejemplo, un adulto autista, que ya viene diagnosticado, qué sé yo, te dice, mira, ¿sabes qué? Yo he pasado por trauma y quiero resolverlo. Por lo general las personas autistas saben mucho respecto a lo que es la psicología, porque buscan mucho, muchos somos psicólogos de esto, pero también averiguan mucho, se preparan mucho y hasta te dicen en lo que quieren trabajar y del enfoque que quieren trabajar. Entonces, acéptalo, llega a acuerdos, infórmate y no, eso de, y otras personas, sobre todo las mamás, papás, cuidadores, te dicen, ¿cuántas sesiones son? ¿En cuántas sesiones cómo lo voy a solucionar? ¿En cuánto tiempo voy a curar a mi hijo? Eso no se puede. ¿Ya? Cada persona es un universo, sobre todo las personas autistas. Podemos estar, como ya bien les dije, en un nivel 1 de apoyo en necesidades, pero también podemos en algún momento necesitar mucho más apoyo y por lo tanto no es algo fijo, ¿ya? Y lo anterior no es que esté mal, ya, así como que yo todo lo estoy haciendo mal como terapeuta o como psicoterapeuta, pero sí debemos tener en cuenta que estamos cambiando de paradigma. ¿Ya? Estamos hablando con lenguaje inclusivo. Hay personas que les molesta, pero hay personas que lo ocupamos. ¿Por qué? Porque ese mínimo cambio en el lenguaje genera aceptación, genera, ok, esta persona está haciendo algo por integrarme y eso me hace sentir mejor y segura. Invitar a la gestión de emociones es súper importante desde la psicoeducación constante, el educarme, el conocer de autismo, el hablar de autismo, el hablar de lo que pasa alrededor del autismo también, porque el autismo por sí solo no es el trabajo que hay que hacer, sino que pasa con lo que vive con el autismo, ¿ya? El que yo desde muy niño quizás no logré integrarme socialmente con mis compañeros y fui víctima de bullying, puede ser de que es muy, muy incidente que genere depresión y genere una personalidad, ¿no es cierto?, con problemas.
Entonces, no es que el niño esté mal, ese niño que fue adulto, por ser autista, es lo que vivió en el transcurso. Siempre yo recomiendo esto, que es que trabajen con apoyo visual. Hay muchas fonoaudiólogas, sobre todo, que dicen, no le pongas pictogramas porque no va a querer hablar. Eso es falso. Piensan solamente en los memes. Hay personas que hablamos en memes. ¿Por qué? Porque trabajamos nosotros mucho con lo que es la imagen mental. Nosotros mucho tenemos esto así como de todo lo vemos a través de lo que es la imagen, el trabajo mental previo a. Por eso muchas veces hay personas que ustedes dicen, yo no sé por qué se ríe solo, es porque nos imaginamos, tenemos una creatividad muy grande y concreta. Entonces, el apoyo visual siempre va a ser mejor, siempre. Así que, por último, de tenerlo de como respaldo. Hablar desde lo positivo. Hay personas que llegan y dicen, bueno, yo soy autista. Ah, ya, como que, uy, lo peor del mundo. No, ok, es como, ok, usted recíbalo y dele la vuelta. O sea, no hay un duelo, sí, está el duelo del diagnóstico, pero se puede acompañar, se puede pasar, se puede entender. No todas las personas tampoco reciben un diagnóstico de autismo feliz de la vida, pero por eso es tan importante el conocer, entender que es un proceso y que se tiene que permitir. El llorar, el por qué, el entender, ya entiendo por qué me pasaba esto. Y bueno, y hacerse la idea que van a haber personas ignorantes en el tema y que van a decir, no, tú ya entraste en la moda, que eres autista, que a lo mejor trabajas mucho con autismo, que si tu hijo, tu hija, tu hija es autista, tú también, ahora todos son autistas, están de moda. No, no es así. El porcentaje de personas a nivel estadístico es de 1 a 36, o sea, no somos pocos. Y en la elaboración de trabajo, sobre todo esto para los colegios, las metas tienen que ser cortas, ¿ya? Y conocer sobre integración sensorial. Algo que voy a aprovechar, si hay docentes presentes, no compren, no les quiero arruinar el negocio a las que los venden, pero no compren material concreto para autistas, porque eso no sirve, no sirve. Yo puedo tener 6 niños, niñas en mi curso, autistas, y ninguno es igual al otro. Quizás tienen temas diferentes, o sea, asociados en conjunto, pero ninguno es igual al otro porque ninguna persona es igual a la otra. Por lo tanto, yo no puedo generar un plan de intervención comprando material. Tengo que hacerlo yo, darme ese trabajo. Y bueno, les voy a contar que también las habilidades sociales son súper importantes y en lo que es el setting terapéutico se deben adecuar además. Yo aquí con las chiquillas hicimos una pijamada, les voy a mostrar un poco. Y ellas ahí generan conversación, ¿no es cierto?, en base a los intereses, toman su espacio. Ellas propusieron la pijamada y con saco de dormir. Eso también. Dejen que ellos también propongan lo que quieren hacer. No hay setting especial, entonces, no olvidemos que no hay setting especiales, sino adecuados. Y la adecuación es un derecho. Está la ley de autismo y la ley de inclusión. Sí podemos innovar. No nos detengamos en el prejuicio, en lo que nos dice solamente la psicología clásica, porque si no, el tatita Freud ya quedó atrás. Sin desmerecerlo, pero hemos ido actualizándonos. El autismo no es una enfermedad, por lo tanto, no debo verlo como algo malo. Lo que sí trae en conjunto puede generarme bastantes emociones displacenteras, pero no es que sea malo. Eso lo tengo que trabajar a través de ¿qué? De la gestión emocional. Sobre todo cuando son pequeñitos y los papás tienen expectativas diferentes y a lo mejor viene un niño, una niña, un niñe con autismo con un nivel 3 de apoyo, donde va a necesitar mucha intervención, porque además posiblemente tenga una discapacidad intelectual.
Entonces no es el autismo, sino que todo lo que viene además. Y somos todos diferentes y por ello merecemos el mismo respeto. ¿Ok? Gracias. Traté de ser lo más breve posible. Entonces supongo que ahora vamos a continuar con las preguntas. Así que le vamos a dar el paso a Maite para que haga su pregunta. Hola, buenas. Esperando que todos estén bien. ¿Se escucha? Hola Maite, ¿sí? Hola. Sabes, quería hacer una consulta con respecto a cómo podemos hacer para lograr un vínculo terapéutico, sabiendo que el niño presenta muchas conductas disruptivas y en la hora de la sesión, ¿cómo generar ese vínculo? Como en qué deberíamos hacer o qué deberíamos fijarnos para poder establecer un buen vínculo terapéutico, a pesar de que el niño pueda ser agresivo, que te pegue en la cara, que te vea al final eh, como que soy la tía mala. No, al final no es como la terapeuta al final. Bueno, recomendaciones. ¿Eres terapeuta ocupacional? Sí. Ya. Primero, yo creo que si este chico te está golpeando, bien tú debes saber que debe ser hiperresponsivo táctil, por lo tanto, a lo mejor Claro. buscar una estrategia diferente en base a lo que a él le gusta hacer en casa. No sé, por lo general los niños que empujan les gusta mucho trabajar con estos cojines donde pueden pegar, quizás darle esa oportunidad, iniciar, que él inicie ¿ya? La sesión preguntando Claro. cómo lo disfruta, ándate por el disfrute primero. Si es Ya. que necesita el golpe, si es que necesita sentir, ¿no es cierto? Porque es más hiporresponsivo, porque así quizás manifiesta su regulación, invítalo a eso, al juego brusco, obviamente siempre con mucha precaución. Claro. Prepáralo, convérsalo con la mamá, con el cuidador, ya. Algo que yo he utilizado bastante en conjunto con terapeuta ocupacional, tiene que ver con esto, justamente con los cojines que son blanditos, estos que son de esponja de, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero uno les pega y como que se te, en la mano te queda, fuam, eso. Ya. Con harta fuerza, que se canse al principio, anterior a llegar también a lo mejor a tu sesión, me imagino que debe ser muy activo, eh, que haga alguna caminata, que tú también estés clara que la invitación a la terapia no sea obligación, haya Claro. una motivación, porque muchas veces pasa eso, los niños no quieren ir a la sesión porque es cumplir, es como, no quiero ir porque tengo que ver con ella, no hay un vínculo. Entonces, preocúpate primero en vez de funcionar de lo que tú quieras tener como resultado, preocúpate en eso. Si el vínculo se demora a lo mejor más de un mes, dale nomás. Busca cosas de interés de él, dale toda la sesión respecto al juego, a cosas que te cuente la mamá, el papá, los cuidadores, de lo que él disfruta en la casa o por fuera, quizás también cambiar el setting, así como probar en diferentes lugares mientras se pueda, y si necesitas del apoyo de la mamá, del papá, del cuidador que esté presente, trabajar en conjunto con él. Ya, ok, muchas gracias. Ahí me quedó más claro. Gracias. Yo no sé si digo yo a quién contesto o cómo es. Necesito que me diga. José Ignacio. José Ignacio era, ¿sí? Seguimos con el orden. Maite Ya, va y el que sigue es Cristian Almonacid. Maite ya está lista. Vamos a bajar la manito. Gracias. Gracias. Buenas noches. Hola Pía, gracias por hola. la presentación. Felicitaciones. Hola compañeras y compañeros. Mi consulta va en función de la variable género.
también se menciona, ¿no? De que hay una diferenciación. Si pudieras explicar un poquito más sobre eso, que son temas que yo trabajo, entonces quisiera que nos contaras un poquito más acerca de eso. Pareciera ser que hay una afectación mayor en mujeres, quizás ahí está una variable patriarcal, machista, ¿no? Gracias, eso es. Y tú hablas del sesgo de género del diagnóstico. Correcto. Ya. Pero tú dices, ¿por qué no se da el diagnóstico en mujeres? Claro, sí, Ya, que ahí ok, está el entiendo. factor de género desde el machismo, como un poco de esconder, que entiendo que pasa en casi todas las áreas, ¿no? Sí, bueno, a ver, hay un sesgo de género partiendo por el DSM-5 que habla, ¿no es cierto?, del autismo en la manifestación clínica de una sintomatología, ¿no es cierto?, de hombres. Lo que pasa es que igual tenemos que pensar que esto del autismo en mujeres, sobre todo desde el 2017 a la fecha, ha avanzado muy rápido. Yo misma, cuando estaba anteriormente en ese tiempo, hablaba de la estadística recuerdo que tenía una chiquitita, la Javi, y era la única niña que había, junto con la Rocío. Eran dos, y todos los demás eran niños. Entonces, las mamás se sentían como honradas en tener una niña autista, siendo que ahora yo miro a las mamás y eran autistas las mamás. Pues. Entonces, ¿qué pasa? El sesgo se tiene en la manifestación clínica, como se dice, en la manifestación cultural, además, como bien dices tú, desde Latinoamérica, desde ¿no es cierto?, del marianismo, del cumplir, de cómo la mujer debe ser, de este ejemplo de la niñita que se porta bien en clase, que no dice nada, versus el niño disruptivo, como decía yo, que con esa palabra a mí me algo, porque no sé cuándo es disruptivo, pero el niño que se para, que habla, que interfiere, es al que llevamos al psicólogo, pero la niñita calladita no, porque cumple con el rol y el estándar de lo que una niñita tiene que ser. Esa niñita crece, crece y crece y crece y resulta que era una autista camuflando. Entonces, claro, el sesgo está en lo que yo espero ver según el diagnóstico. Nosotros las mujeres tenemos una manifestación diferente. Y generalmente presentamos conductas que son más asociadas al solucionar, al estar presente, a la socialización, al ayudar, porque al final se convierten en conductas estereotipadas, ¿ya? Repetitivas e intensas. Por eso habemos muchas mujeres que trabajamos desde la investigación clínica, que son personas, hay muchas autistas que son mujeres de altas capacidades, que son muy connotadas, porque de esa manera logran camuflar desde el aislamiento. Pero sí, bueno, y aparte que se confunde mucho a veces con trastornos de personalidad, sobre todo con el TLP. No sé si respondí tu pregunta. Sí, te Ya. agradezco, me hace mucho sentido porque justamente creo que mencionaste cosas que yo he observado en personas que acompaño, que las diagnostican y finalmente es este sesgo también, ¿no? Que es como tenía que ser tranquilita, tenía que, ¿no? Todos estos estereotipos Y hay me hacen y hay mucho un sentido. tema ahí, sí, y hay un tema, bueno, yo puedo quizás demorarme mucho con esto, así que me tienen que ir deteniendo, porque es tema, mi interés profundo. Entonces, ¿qué pasa? En las mujeres también se ve bastante una disfuncionalidad de rol. La hija pasa a ser mamá de la mamá, que seguramente era autista, entonces podía ser o muy negligente en las competencias parentales porque no soy capaz de darme cuenta de las necesidades que manifiesta mi hijo, mi hija. ¿Por qué? Y aquí lo relacionan mucho con la teoría de la mente que yo considero que no está bien aplicada. Porque dicen, esta persona no fue capaz de mentalizar lo que sus hijos necesitaban, pero resulta que las personas autistas como yo y como muchas personas que estamos presentes quizás, necesitamos instrucciones específicas. De la maternidad no hay instrucciones específicas. Entonces generamos muchas veces actitudes y situaciones que son desfavorables en la crianza.
Muchas gracias. Nada. Ya, vamos a seguir con Nicole Bravo. Y yo creo que la próxima va a ser la última, porque empezamos más tarde, sí, pero vamos a tener que continuar. Así que dale Nicole Pero Bravo yo y para hice, después terminar con... yo hice la hora justa, porque soy súper así. No, súper bien, de verdad. Muy bien. Hola, buenas noches. Hola, Nicole. Hola, ¿cómo está? Quería hacer una consulta que habló de cómo referirse a la persona autista, que no deberíamos decirle de alto funcionamiento, Ujú. pero como por ejemplo, yo soy Teo y estoy hablando con una persona que no tiene mucho conocimiento sobre autismo y yo creo que entienda, y en palabras simples, ¿cómo le puedo explicar que, no sé, esa persona que tú ves que claramente tú dirías no se le nota el autismo, sea autista? ¿Cómo le puedo decir? Porque decirle, no, es una persona con autismo que tiene necesidad como, nivel 1. No se entiende el pulé. Como, ¿aló? Ya te entendí, Nicole. ¿Sí? Ya, lo que pasa es que ahí tenemos lo que es el conocimiento errado que yo decía, porque para que me preguntas, Nicole, en dar una devolución o, ¿sí? Una devolución de informe, una cosa así. Como para explicarle a los demás. Ya, Claro, hola. si tú conoces a una persona autista, tu obligación como profesional debe ser conocerla de verdad y no solamente aplicar test o decir, ya, ok, la recibo y trabajo con ella. Que pasa mucho, no digo que tú, sino que estoy hablando en general, porque me pasa a mí también. Dicen, yo tengo autismo. Ok. Entonces yo le digo, tú eres autista, no tienes autismo, porque el autismo no se adquiere, se tiene nomás. Entonces, o sea, perdón, es. Entonces, para decir que una persona quizás puede ser funcional, ¿ya? Y no se le nota, tiene que ver con que tú conozcas a esa persona. O sea, mira, si tú te fijas, esta persona, en las dificultades relacionales que tiene en el colegio, por ejemplo, que se da mucho en las niñitas tienden a tener dificultades relacionales. ¿Qué me dijo, qué no me dijo? ¿Qué por qué no me invitaron? El sobrepensar, ¿no es cierto? La identificación. Ahí tenemos un ejemplo. Lo que tienes que hacer es la individualización de esa persona, ¿ya? Porque si tú esperas de que todos entiendan ese lenguaje de una persona ignorante, obviamente que no lo va a entender, pero si tú especificas cuáles son las necesidades específicas, valga la redundancia, de esa persona, deberían entender. Es lo que hago yo, por ejemplo, que estoy haciendo en estos momentos. O sea, yo no sé si aquí hay personas autistas todas o no, pero yo, si tú me observas, si tú vas a mi consulta, si tú te ves, tú jamás quizás vas a pensar que yo soy autista, pero yo tengo dificultades relacionales, tengo dificultades sensoriales y te puedo dar ejemplos de eso. Entonces, lo mismo que tú tienes que hacer con tu paciente. Mira, el Benjamín, no el Benjamín, el no sé si te has dado cuenta que el Benjamín por lo general no participa en clases o participa mucho, habla muy fuerte, ¿ya? Entonces ahí hay una dificultad de la pragmática. ¿Qué es la pragmática? Mira, esto, otro. A nivel sensorial, si te das cuenta, por ejemplo, él, cuando tú lo quieres abrazar, él como que te evita. No es que no te quiera, es que tiene una respuesta mucho más intensa. ¿Te has fijado en tal cosa? Siempre llévalo hacia el entendimiento desde lo que le pase al otro, ¿ya? A la persona, no algo tan ¿Mm? generalizado como No, funcional, no es funcional. que esto Ya, no puede ser, el claro. autismo no puede ser generalizado, tiene que ser No, individual. vamos, No sé si súper. te ayuda la Lo otro que respuesta, le, Nicole. sí, y le iba a hacer la última pregunta, es muy corta, muy breve. Lo que pasa es que yo soy Teo y también tengo mi hijo que es autista. Tiene 5 Bien, años y ya lo cambié nuevamente, lo cambié ahora de terapeuta. Llevaba 7 meses con una y él lloraba en terapias y yo sentía que ella lo arreglaba mucho, 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 mucho. Ahora está con otra niña, lleva un mes y yo soy de la idea de, claro, siempre el vínculo primero, intentar de no ponerme al nivel ni a la edad del niño, pero sí que me vea casi como alguien de confianza, para poder por yo después supuesto. enseñarle y poder
pedirle que, claro, que siga instrucciones y ir exigiendo y a través de la motivación de él. Y me pasa que con mi hijo no logran eso. Igual sé que mi hijo tiene dificultades conductuales igual importantes, pero ¿qué me recomiendas? Cambiar, hablar con la O Teo. sea, lo primero es manifestar lo que estás pensando, porque lo que tú me estás diciendo es mucho de lo que me aparece a mí con las mamás. Como del temor hacia el terapeuta a decirle las cosas. Si Más tú, si yo soy Teo, me cuesta pero más. con mayor razón, no te tiene que costar, estás hablando con un colega. Entonces, mira, ¿sabes qué? Yo no te voy a hablar desde la colega, te voy a hablar desde la mamá. Me pasa que observo tal y tal cosa. Y esa persona tiene la obligación de darte una retroalimentación, de darte indicaciones, de darte su observación. El terapeuta es eso, el terapeuta, que tiene que ser alguien significativo, sí, porque pensemos a nivel general. Mira, les voy a hacer una invitación súper breve. Piensen en su infancia y piensen en alguna profesora que ustedes recuerden con cariño. Es de la que Apuesto más que uno aprende. es de la que tú más aprendes y de la que tú más también accediste. Y no significa que esa profesora fue la que más te dejó ser. Es la profesora que generó un vínculo. ¿Está bien? Entonces, es tan importante el vínculo que después de generar ese vínculo recién pueden hacer lo que es el trabajo terapéutico y empezar a planificar. Claro. Muchas gracias. De nada. Clarísimo. Entonces vamos a terminar las preguntas con Francisca Aburto. Hola, Hola, Francisca. le quería hacer una pregunta sobre la situación que comentó de la desregulación que le pasó en el café, porque usted comentó de que terminó la sesión, como en ese momento, como ya hasta aquí llegamos, pero quería preguntarle que si acaso depende el paciente o como la persona con la que se esté, si se acompaña esa desregulación, si como que se ayuda. Totalmente, totalmente. Sí, Ay, perdón. ¿Quieres sí, preguntar esa algo era, más? Ah, no, ya. esa era, más que nada, gracias. Disculpa, tiendo a interrumpir. Por ejemplo, ese es un problema que tengo. Interrumpo mucho, así que perdón. Como que no me doy cuenta. Problema de la pragmática. Entonces, a ver, resulta que esa situación que yo les di como ejemplo puede pasar en la sala de clase, puede pasar en una actividad que tengan planificada, puede pasar en cualquier momento, como mamá, como papá o como psicólogo. Lo que tú dijiste es súper importante. El acompañar es desde el inicio hasta el final y si puedes, haz un seguimiento, ¿ya? El que tú generes un sello. Francisca, ¿tú qué profesión tienes? ¿A qué te dedicas? Estoy estudiando psicología. Ya. Mira, Francisca, tú quizás vas a recibir información de que la psicología tiene que ser en un contexto y de ese contexto encuadrado. En el autismo la cosa no es así. En el autismo tienes que generar tus propias pautas según la persona. Hay personas que necesitan un seguimiento, que es algo que realmente sirve mucho a través de qué, de material concreto. Por ejemplo, con ese chico que yo contaba, este chico yo lo acompañé hasta que tomara colectivo en ese momento. Pero antes de eso me preocupé de que estuviera tranquilo, de que ya se desregulara, lo llevé a un espacio seguro, que fue un lugar silencioso, le conversé, lo insté a que me contara qué estaba sintiendo en ese momento y también le pedí que él me dijera en qué momento se sentía mejor, ya en específico de eso. Pasa que con los más pequeñitos, por ejemplo, eso pasa bastante cuando le cambias de una actividad a otra, sobre todo los recreos. Hay niños que se desregulan mucho cuando pasan de una sala a otra también y tienen respuestas agresivas y tiran y pegan. Entonces, ¡oye, este cabrón es disruptivo, qué sé yo! Tiene que ver con eso, con los cambios, ¿ya? Y los cambios a nivel sensorial, porque ese no fue un cambio contextual, o sea, fue un cambio contextual primero, en el cual él quería participar, pero sensorialmente
no pudo. Entonces, hay que ir probando, acompañando y ojalá llevando un seguimiento. Muchas gracias. Nada, Francisca. Ya. Entonces, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Pía Espejo por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Entonces, vamos a dejar de grabar y vamos a comenzar con el concurso.